los percentiles y los valores de normalidad. Los percentiles son una de las medidas de resumen que utilizamos para describir a una variable numérica, recordando que las variables numéricas se describen mediante medidas de resumen. Así tenemos a las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda. Las medidas de dispersión como la desviación estándar, la varianza y el error típico de la media. Las medidas de posición como los percentiles, los deciles y los cuartiles. Y las medidas de forma como el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Los percentiles son 99 valores que dividen en 100 partes iguales a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Por otro lado, los cuartiles son 3 valores que dividen a este mismo conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Son un caso particular de percentiles. De hecho, podemos conocer el valor de los cuartiles si es que antes hemos hallado el valor de los percentiles. Por ejemplo, el primer cuartil corresponde al percentil 25, el segundo cuartil al percentil 50 y el tercer cuartil al percentil 75. También tenemos a los deciles, que son 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de percentiles. No hay que confundir el número de partes con el número de cortes que hay que hacer en nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuartiles, hacemos 3 cortes y el número de partes que nos queda son 4. De ahí el nombre de cuartiles. Vamos a aprender a calcular estos valores con una matriz de datos que tenemos adjunta y vamos a anotar los valores de los percentiles, cuartiles y deciles para un mismo conjunto de datos. La matriz que vamos a utilizar tiene en total 100 casos. La vamos a reducir únicamente a 50, esto con la finalidad de que cada participante tenga un resultado distinto. Para ello me voy a ir a Datos, Seleccionar casos, seleccionamos la opción Muestra aleatoria de casos, Ejemplo, exactamente 50 y luego colocamos un código que se le asigna a cada participante. Yo voy a colocar el número 60, pero tú vas a colocar el código que se te entrega para este ejercicio. Vamos a dar en Continuar y luego eliminar casos no seleccionados y aceptar. Este procedimiento preliminar tiene como único fin que cada participante tenga una matriz de datos de 50 casos totalmente distinta a los demás participantes. Ahora sí, vamos a calcular lo que necesitamos. En nuestra hoja de trabajo está detallado los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 para la variable talla. Entonces vamos a trabajar únicamente en esta primera parte con la variable talla. Vamos entonces a la matriz de datos, a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Trasladamos la variable talla, que es la que queremos analizar, luego en estadísticos hacemos un clic y en la parte superior tenemos a los percentiles. Habilitamos esta opción y dijimos que queremos al percentil 5, vamos a añadir, luego al percentil 25, añadir, seguidamente del percentil 50, 75 y 95. Luego le daremos en Continuar y Aceptar. En la parte superior ya tenemos estos valores, lo vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo. El percentil 5 es 1,57. Hacemos doble clic para que se habilite la opción de copiar. Por ahora me voy a llevar toda esta información a mi hoja de trabajo y luego le daremos una interpretación. Veremos cuál es el uso que les damos a estos valores en la investigación científica. También dijimos que para nuestro programa de entrenamiento vamos a trabajar únicamente con 3 cifras decimales y con esto hemos completado el calcular el valor de los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95.
Ahora vamos a calcular los cuartiles 1, 2, 3. En nuestra matriz de datos vamos a analizar estadísticos, descriptivos, frecuencias. Y luego en estadísticos hay una opción en la parte superior que dice cuartiles. De hecho nos va a calcular los 3 cuartiles que necesitamos. Vamos a deshabilitar los percentiles y luego le daremos en continuar y aceptar. Los percentiles 25, 50 y 75 corresponden al primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, de tal modo que ya conocíamos esos valores. Por esta razón, en mi hoja de trabajo puedo libremente copiar estos 3 valores centrales y pegarlos como resultados de los cuartiles. Dijimos también que los deciles son un tipo especial de percentil, por eso ya nos vamos imaginando que el del medio, el decil número 5, corresponde al percentil 50, que es lo mismo al segundo cuartil. Por esto el valor para el decil 5 ya sabríamos que es 1,68. Nada más nos faltaría calcular los deciles 3, 4, 6 y 7. Y para esto vámonos a la matriz de datos, a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y en estadísticos, la segunda opción dice puntos de corte para 10 grupos iguales. Esa es la definición de decil. De hecho, podríamos cortar en varios grupos distintos al número 10 a nuestra matriz de datos, pero si queremos hallar los deciles, entonces seleccionaremos la opción de los puntos de corte para 10 grupos iguales. Voy a deseleccionar los cuartiles para hallar únicamente estos valores y ahora le doy en continuar y aceptar. Aquí tengo ya los valores de los deciles que corresponden a los percentiles 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Es lo mismo. Entonces nosotros necesitamos para nuestra hoja de trabajo el 3 y el 4, que en percentil serían 30 y 40. Por esta razón nos vamos a copiar los valores de 30. Este 30 corresponde a el decil número 3. Ya tenemos la respuesta, seguido de el decil 4. Y ya tengo todos mis resultados, que no necesariamente son los tuyos porque tú has reducido tu matriz de datos de una manera distinta a lo que yo he ejecutado. Vamos a ir un poco más allá hablando de los percentiles. Y para esto vamos a decir que si los datos que estamos utilizando siguen una distribución normal, los percentiles y las desviaciones estándar son comparables. Por ejemplo, las medidas en el percentil 3 corresponden a menos 2 desviaciones estándar y las del percentil 97 a más 2 desviaciones estándar. En una distribución normal, por cierto, el percentil 3 es cercano, no exactamente, pero sí muy cercano a las menos 2 desviaciones estándar. El percentil 50 es la media y el percentil 97 más 2 desviaciones estándar. Es por esta razón que algunas personas utilizan como límites de normalidad al percentil 3 y al percentil 97, porque todos los datos que se encuentran al interior de estos límites son considerados normales. Si tú recuerdas, los límites de menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar encierran al 95% de la población en el centro de la campana gaussiana. Por lo tanto, aquí debería ser percentil 2,5 porque deja al 2,5% de la población por debajo, pero no existe un percentil con cifras decimales. La aproximación es al percentil 3 y lo mismo ocurre con el percentil superior, que debiera ser 97,5. porque dejaría por encima al 2,5% de la población, pero ya sabes que en percentiles no existen decimales y utilizamos el percentil 97. Vamos a continuar trabajando con nuestra hoja y esta vez nos hacen una pregunta y nos dicen: si tuviéramos que reservar el 5% de los asientos en la población para las personas mayores, ¿cuál sería la edad mínima para considerarle este asiento reservado a las personas? Esa respuesta la vamos a obtener utilizando nuestros percentiles.
necesitamos un dato que deje por debajo de este valor al 95% de las personas, que es equivalente a tener por encima de este valor al 5%. Vamos a trabajar con la variable edad y vamos a hallar nuestro percentil 95. Entonces vámonos a la matriz, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, y esta vez vamos a trabajar con la variable edad, así que retiramos la talla, que es lo mismo que hacer clic en restablecer, colocamos la edad, seleccionamos y en estadísticos queremos el percentil 95. Le damos a añadir y luego continuar. Enseguida aceptar. Este valor es de 58,8 años. Entonces anotamos en nuestra hoja de trabajo 58,8 años es el valor de la edad por encima del cual se encuentran el 5% de las personas. Así que si quisiéramos reservarle el asiento a este grupo de mayor edad, esta tendría que ser la publicación para hacer la comunicación. Siguiente pregunta: ¿cuál es el valor del peso por debajo del cual se encuentra el 37% de las personas? Esto quiere decir que tendríamos que hallar el percentil 37. Es así de simple, pero esta vez lo haremos con la variable peso. Así que en la matriz de datos, a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, retiramos la edad, colocamos el peso y en estadísticos seleccionamos el percentil 37. Le damos a añadir y como ya no necesitamos el 95, pues lo seleccionamos y le damos eliminar. Solo hallará el 37. Continuar y aceptar. El valor es 71,87. Anotamos en nuestra hoja de trabajo 71,87 kilogramos. Siempre considerando las unidades. Estamos trabajando con la variable peso. Entonces, una persona que pesa 71,87 kilogramos tiene un valor de peso por encima del 37% de la población. Así que con este concepto tú podrías calcular el valor del peso para el percentil 67, por ejemplo, para el percentil 90, para el percentil 95, y esto sería útil cuando queremos establecer un límite de peso para una determinada ubicación. Por ejemplo, el tamaño de los asientos de avión no son muy grandes y una persona con mucho peso no puede entrar en este asiento. Por esta razón habría que encontrar un límite, digamos para el 95% de la población. Ahora que si una persona pesa más de ese valor, pues tendría que optar por una alternativa, como por ejemplo un asiento de primera clase. Bueno, aquí teníamos 37 y vamos a continuar con el desarrollo de nuestra hoja de trabajo. Esta vez nos preguntan, ¿cuánto tiene que medir una persona para decir que es más alta que el 80% de la población? Lógicamente calcularemos el percentil 80. Entonces, vámonos a la matriz de datos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Trabajamos con la talla. En estadísticos, percentil 80. Añadir y el 37 ya no lo necesitamos. Eliminar, continuar y aceptar. El valor es 1,72. Anotamos este valor 1,72 metros. Siempre escribiendo las unidades para nuestra respuesta. Y finalmente nuestra última pregunta. Si consideramos como normal al 70% de la población, ¿cuáles serían los límites para la normalidad del índice de masa corporal? Nos están preguntando que si queremos encerrar al interior de la campana gaussiana, en el centro, al 70% de la población, ¿cuáles serían sus límites? De una manera indirecta nos están preguntando cuál es el límite para la parte inferior que deja por debajo de ese límite al 15% y el límite superior que deja por encima de ese límite a otro 15%.
para que en total sumen 30% y en el medio quede el 70%, es decir, el percentil 15 y el percentil 85. Entonces, en nuestra matriz de datos, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, retiramos la talla, colocamos el índice de masa corporal, estadísticos, en percentiles el 15, añadir, y el 85, añadir. El 80 lo vamos a retirar. Entonces, por debajo de 15 se encuentra el 15% de la población. Por encima de 85 también se encuentra el 15%. A los lados tendríamos en total el 30% y al interior de estos límites al 70%. Continuar y aceptar. Los valores son 25,29. Vamos a escribir esto en nuestra hoja de trabajo y el límite superior es 26,77. 26,77 y las unidades del índice de masa corporal, que son kilogramos sobre metro cuadrado. Recuerda que los resultados que tú vas a obtener no son necesariamente los mismos que tenemos aquí, ya que cada participante ha reducido su matriz de datos de una manera distinta. Una vez completada la hoja de trabajo, vamos a hacer clic en guardar y el producto del día de hoy es el archivo módulo 2, ejercicio 11, la hoja de trabajo completada. Y este es el bonus track de esta presentación. Dijimos que si los datos utilizados siguen una distribución normal, los percentiles y las desviaciones estándar son comparables. Pero, ¿qué significa una distribución normal? Esto es una campana gaussiana que no esté inclinada ni a la derecha ni a la izquierda, que no sea muy alta y que no sea muy plana. Una distribución que sea simétrica y que a su vez el apuntamiento o la elevación de la campana sea de valor regular. Esto lo podemos saber cuando calculamos los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Un coeficiente que sea positivo nos indica asimetría a la derecha. Un coeficiente negativo, asimetría a la izquierda, y lo ideal es que sea 0. Un coeficiente de kurtosis positivo nos indica que los datos están muy concentrados alrededor de la media y tenemos una campana muy elevada o muy apuntada. Un coeficiente de kurtosis negativo nos indica que los datos están muy dispersos y que la campana está muy aplanada. Lo ideal es que este valor sea igual a 0. ¿Y cómo calculamos estos valores? Vámonos a nuestra matriz de datos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a dejar a esta variable que es la última con la que hemos trabajado y en estadísticos vamos a seleccionar asimetría y kurtosis solamente. Damos continuar y aceptar. El valor de la asimetría es positivo 1,36. Esto quiere decir que nuestra distribución es asimétrica a la derecha. Y el resultado de la kurtosis 5,23 positivo. Esto quiere decir que está muy concentrada. Entonces se trata de una distribución leptocúrtica. Dijimos que idealmente tanto el coeficiente de asimetría como el coeficiente de kurtosis deben ser 0, aunque exactamente nunca van a ser 0. Entonces, ¿cuáles serían los límites para estos dos coeficientes para decidir si la distribución que tenemos enfrente es normal? Más adelante veremos cómo determinar con un grado de probabilidad si la distribución que nosotros tenemos es normal o no es normal.